Conceptos como capacidad jurídica e incapacidad jurídica los encontramos en todas las ramas del derecho. Es por eso que es muy importante que sepamos precisamente su definición jurídica y en qué consiste. Yo soy Alma Zárate, este canal es de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos, y el día de hoy te voy a explicar qué es la capacidad, incluyendo goce y ejercicio, y qué es la incapacidad, ambas jurídicas. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video y comenzamos. La capacidad en términos jurídicos es la aptitud para adquirir un derecho o para ejercerlo y disfrutarlo, o sea, ser apto, ser capaz. Asimismo, la incapacidad es la carencia de la aptitud, de esta misma que ya habíamos hablado en capacidad, para la realización, disfrute o ejercicio de derechos o para adquirirlos por sí mismo. Estas son las dos definiciones meramente jurídicas y de aquí nos vamos a desprender y voy a desglosarles todo, incluyendo ejemplos como siempre, ¿va? Ok, la capacidad te permite adquirir derechos y ejercerlos y disfrutarlos, pero esta misma capacidad se divide en dos, en capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. Vamos a ver primero una teoría muy básica que dice que todas las personas nacen con capacidad de goce por el simple hecho de ser seres humanos. ¿A qué se refiere esto? Y voy a ponerles un ejemplo. Voy a basarme en la legislación mexicana en la que no tenemos mayoría de edad sino hasta que cumplimos 18 años. Sin embargo, como la capacidad de goce permite ser titular de derechos y obligaciones, no importa que todavía no seas mayor de edad, tú puedes tener capacidad de goce, por ejemplo, porque tienes derecho a la educación siendo un niño y también eres titular de obligaciones porque todo niño al que no le sea coartado su derecho a estudiar y pueda llevarlo a cabo, tiene la obligación de aprender y de esforzarse y de tener la mejor versión de sí mismo. Ok, vamos a verlo un poquito más lento. Bajo la premisa de que toda persona, por el simple hecho de ser un ser humano, tiene capacidad de goce, quiere decir que todos tenemos ciertos derechos y obligaciones a los que nos sujetamos simplemente por existir y estar en un estado de derecho, tener una personalidad jurídica y un nombre, ¿de acuerdo? Pero no se limita a ello, porque también se puede tener capacidad de goce y no de ejercicio, incluso antes de nacer. Les voy a poner un ejemplo. Tú como embrión puedes heredar, aún todavía no hayas nacido. Claro que tus derechos y obligaciones de la herencia se extinguirían si no naces, pero si sí naces y justo aún en tu etapa de gestación, cuando eres un embrión, ya tienes capacidad de goce, porque bien puedes heredar, más no tendrías capacidad de ejercicio, o sea, de disponer de tus bienes, sino hasta después de tus 18 años con la legislación mexicana. Por esto mismo, esto ya se desprenden temas de que vas a tener un tutor que administre tus bienes, etcétera, pero la capacidad de goce existe por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces, la capacidad de goce es la aptitud de poder ser titular de derechos y obligaciones. Gozo de derechos con las obligaciones intrínsecas que ya tenga, pero no voy a poder tener capacidad de ejercicio sino hasta mi mayoría de edad, por ejemplo. Bajo esta lógica, ¿cuál es entonces la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Ya dejamos muy clara la capacidad de goce, ¿verdad? Ahora, la capacidad de ejercicio es la aptitud que tiene directamente un sujeto para hacer valer por sí mismo sus derechos y obligaciones. Puede iniciar y llevar a cabo juicios, obviamente, ya serían actos jurídicos cada que él haga valer por sí mismo sus derechos. Él ya puede iniciar trámites, obviamente te puedes casar, puedes ser actor o demandado en un juicio, en un proceso legal como tal. Cuando se tiene capacidad de ejercicio se puede hacer valer directamente los derechos y las obligaciones, así como al darse por hecho que ya tienes capacidad jurídica y conocimiento de los hechos, porque quedemos en claro que la capacidad de goce y de ejercicio, ambas a la vez, se juntan después de la mayoría de edad en México, que serían los 18 años. Y en todos los demás países, pues lo que marque su legislación, ¿verdad?
Cuando ya se tiene capacidad de ejercicio, también se sabe que ya eres una persona que tiene conocimiento de los hechos. Ya no eres un menor, se supone que por eso la legislación contempla que hasta los 18 años tú ya eres sujeto de derechos y obligaciones y tienes tu capacidad de goce y ejercicio. Recuerden que la de goce la tenemos desde que empezamos a existir y la de ejercicio hasta la mayoría de edad. Esto también nos interesa porque recordemos que muchas legislaciones dividen a los menores infractores de las personas que cometen delitos ya siendo mayores de edad, porque bajo esta lógica, o sea, cuando tú eres un menor de edad y cometes un delito, puede que digan, oye, pues pobrecito, no sabía lo que hacía realmente, no estaba en pleno uso de conciencia, no está en su máximo potencial intelectual como para saber los conocimientos del hecho. Lo mismo con los delitos que son de abuso sexual infantil, etcétera. O sea, porque un menor no sabe, no tiene conocimiento del hecho cuando está siendo abusado. Por eso los delitos de abuso sexual y etcétera en menores, aunque no hayan sido por medio de la violencia, porque el niño no tiene capacidad intelectual suficiente para conocer el hecho, ese delito de todos modos se castiga, así no haya violencia contra los menores. Cuando digo así no haya violencia contra los menores, de los que les puse el ejemplo del abuso sexual infantil, me refiero a cuando un menor es abusado sexualmente por un familiar o por alguien más por medio de engaños, que suele suceder mucho. Cuando les dicen los familiares o parientes cercanos, vamos a jugar, no necesariamente los tienen que estar golpeando o algo. Si el menor de edad que es abusado sexualmente es convencido por esa persona que se está aprovechando de él, ya sea porque tenga confianza, porque lo conozca, porque aplica la de si no le voy a decir a tu mamá, bueno, eso es otro tema. También yo tengo un video en YouTube acerca de eso y de cómo prevenir los abusos sexuales con un psicólogo y una criminóloga. Pero bueno, era para dejar claro esto y mis palabras no se malinterpreten. O sea, me refiero a que cuando un menor es abusado, así no se use la fuerza, porque obviamente está siendo violentado, se castiga porque aunque el niño o niña esté engañado mentalmente porque piense que está jugando, es obviamente que está cometiendo un delito, porque muchas veces el agresor sí sabe que está con fines o móviles lascivos para satisfacerse a sí mismo y está dejando de lado el criterio o lo que quiere el niño, o sea, no se puede tomar en cuenta. Entonces me refiero a que cuando un menor es abusado sexualmente y no necesariamente se usó la fuerza bruta, pero como fue engañado, al ser un menor de edad no tiene conocimiento pleno de los hechos, por eso esos delitos son castigados. Cierro paréntesis. Pero por eso es la importancia y es tan valioso saber la diferencia entre capacidad de goce, capacidad de ejercicio y la incapacidad. Pues continuemos. Asimismo, en la capacidad de ejercicio tú ya puedes comparecer ante tribunales, sabemos que ya puedes ser parte de un proceso judicial, lo que ya les explicaba. Y también, bajo todo esto que les acabo de explicar, antes de tener capacidad de ejercicio, cuando solamente tenemos capacidad de goce de los 0 a los 18 años desde que empezamos a existir, por eso tenemos tutores asignados o nuestros padres son quienes hacen valer nuestros derechos. O sea, tu padre, tu madre, tu tutor es quien te registró y te dio una personalidad jurídica cuando naciste y te registraron en tu acta de nacimiento. Por eso, cuando tienes capacidad de goce, tienes derechos y obligaciones, pero los llevas a cabo a través de terceros, o sea, quien te cuida, quien te protege, tus padres o tutores. Y cuando ya tienes capacidad de ejercicio, que ya está aunada a la de goce, tú puedes hacerlo por ti mismo. Y esta sería la diferencia. Ya cuando eres un adulto ya no necesitas tener un tutor porque ya tienes la capacidad de ejercicio jurídica completa. Entonces, para ir recapitulando poquito a poquito, la capacidad de goce es la aptitud que tiene un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Punto. Pero en la capacidad de goce, recordemos que no lo pueden hacer por sí mismos. Siempre tiene que haber un padre o tutor haciéndolo
por ellos, haciendo los trámites por ellos, etc. Y en la capacidad de ejercicio es cuando el sujeto ya tiene la aptitud de hacer por sí mismo, que es la diferencia, actos jurídicos, puede hacer trámites gubernamentales, puede ser parte en un proceso judicial, en un juicio, puede ser actor o demandado, etc. Y les digo ya todo lo que expliqué de fondo es porque se sabe que cuando un ser humano ya tiene la mayoría de edad que su país establezca, se supone que ya tiene su máximo desarrollo intelectual y para conocer los hechos. Mientras, pues nada más tienes la capacidad de goce y tus papás se encargan de ti o tus tutores. Por eso también les ponía el ejemplo de los menores infractores. Las sanciones regularmente son menores a que si ya fueran mayores de edad, porque se supone que todavía no conocen bien los hechos y no se han desarrollado intelectualmente a la perfección. Súper resumen ahora sí, la capacidad de goce es la aptitud para adquirir y ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud para adquirir y ser titular de derechos y obligaciones y llevarlos a cabo por sí mismo, ya tú solito. Todo esto es la justificación de que en un escrito legal, cuando uno está escribiendo en primera persona, por ejemplo, Alma Zárate, mexicana mayor de edad con capacidad de goce y ejercicio y sin ningún vicio del consentimiento, manifiesto, declaro o solicito que, bla, 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 bla. De aquí viene, porque se supone que debo manifestar que soy una persona capaz de solicitar y de ejercer mis derechos y cumplir mis obligaciones, por supuesto. Primero que nada, tenemos que tener muy en claro que la incapacidad es el antagónico, el opuesto de la capacidad. Por lo tanto, la incapacidad es la carencia de la aptitud para gozar, disfrutar o adquirir derechos y obligaciones por sí mismo o a veces incapaz totalmente. Por ejemplo, si estamos hablando que son los opuestos, la incapacidad de goce es la falta de aptitud para ser titular y adquirir derechos y obligaciones. Y la incapacidad de ejercicio es la falta de aptitud para hacer valer directamente el cumplimiento de nuestros derechos y obligaciones. Por eso es sensato decir que una persona puede tener capacidad de goce más ser incapaz de ejercicio. Lo que pasa con todos los menores de edad, lo que ya les explicaba. Tú tienes capacidad de goce por el simple hecho de existir y de ser un ser humano y los derechos y obligaciones que ya están contigo. Ya de aquí también se pueden desprender temas súper interesantes como la emancipación. Si quieren un día podemos hablar de eso también. Escríbanme en los comentarios si te interesa que hablemos de emancipación, que es cuando se tiene capacidad de ejercicio antes de la mayoría de edad por un proceso judicial que se hace. Está muy interesante, como les digo. Espero que este video te haya gustado, que hayas disfrutado estudiar jurídicamente conmigo y los voy a ver muy pronto. Esta es una nueva sección que se llama Derecho Básico. Quiero que todos tengamos conceptos jurídicos que puede que a mí ya me parezcan obvios, pero bueno, no quiero dejar nada a la obviedad, por eso me gustaría que se sientan con la plena confianza de decirme: oye Alma, por favor explica estos conceptos jurídicos. Yo con gusto, porque ya me di cuenta que el dominar al 100% desde las raíces todo lo que tenga que ver con tu carrera profesional te facilita las cosas. Y también si solamente eres una persona apasionada por aprender, esto también te ayuda en tu vida diaria. Así que nos estamos viendo. Por favor, escríbeme en los comentarios las sugerencias de videos. No hay pregunta tonta y no hay conocimiento pequeño. Recuérdenlo siempre. Así que yo soy Alma Zárate. Este canal es de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Y yo los voy a estar viendo por aquí cada jueves. Les mando un abrazo con cariño. Síganme en mis redes sociales. Soy Alma Zárate en Facebook, Alma Zárate con una C al final, en Instagram, en TikTok y en Twitter, Alma Zárate 9. Nos estamos viendo. Un abrazo con cariño para todos. Adiós.